Sí, gracias. Bueno, estamos aquí entre amigas, coleguillas, así que... Ah, esperad, iba a poner yo. Estábamos hablando ayer de magias, ¿no? Ay, se me ha caído mi magia. Tengo una magia por aquí, bueno, ahí se va a quedar. Nada, hola. Si estáis por allí o por ese lado, ya que somos poquitas, yo me pondría todos aquí porque vais a ver todo mucho mejor. Yo no tengo que estar haciendo piruetas para sentiros incluidas y todo eso. Así que gracias. Gracias por estar aquí, gracias por invitarme a pasar un rato con mis amigas en otra ciudad. Es muy guay. Nos gusta mucho. ¿He sido yo eso? Y nada, y aunque muchas de vosotras que estáis aquí, no me voy a presentar, y no me voy a presentar porque a la gente que no me conozcáis forma parte de lo que voy a hablar, entonces el hecho de que no sepáis nada de mí es una parte muy importante de la presentación, y para la gente que me conocéis, desgraciadamente la mayoría, me gusta pensar en una cosa que decía Lauryn Hill en su Unplugged, que era creéis que me conocéis. Y creo que esto va muy bien con esta presentación porque nunca he hecho esta presentación en castellano. Creo que nadie de los que estáis aquí jamás la habéis visto. Y hace 2 o 3 años que yo vengo trabajando este contenido y creo que esta es una forma como muy redonda de presentarlo. Y a la gente que estáis en casa o que lo estáis viendo en streaming o que ya lo veréis más adelante. ¿Esa es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? I got you. Vale. Hay que decirlo. Para la fama, para la fama. Entonces, bueno, yo creo que este es un poco el título que le había puesto, bueno, que le habíamos puesto, que habíamos trabajado, habíamos dicho de qué podemos hablar en esta presentación, que entre dentro de lo que estamos haciendo. Sabemos que tú estás trabajando con diversidad en el audiovisual y tal. Pero tengo que confesar que creo que esta es la última vez que vamos a ver la palabra diversidad. No prometo nada, pero seguramente esta es la última vez que lo vamos a ver. Y audiovisual veremos un poquito al final. Pero sinceramente he venido a hablar de algo que me parece, de mi libro, de algo que me parece mucho más importante y que hasta esta mañana todavía seguía pensando, ¿cómo realmente es esto? O sea, ¿cómo es esto que os he traído que es tan raro? Porque tenéis que pensar, yo soy un poco alienígena, entonces todo siempre es un poco raro. Y digo, ¿y cómo lo llamo? ¿Y cómo lo practico? ¿Qué les digo a estas personas que es lo que vamos a ver, ¿no? Y creo que una de las cosas que vengo a proponer es, ¿qué hay más allá o qué hay más profundamente? Porque yo soy la típica niña que cuando era niña no era así, pero me he convertido esa niña en adulta de ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Niña, cállate. ¿Por qué? ¿No? Es como, ¿qué viene después de esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué ocurre esto? ¿Hacia dónde voy con esto? ¿Qué viene detrás de todo esto? Y eso es un poco lo que vengo a traeros. Es como todas estas conversaciones que estamos teniendo sobre racialidad, sobre diversidad, sobre discriminación, sobre prácticas alrededor de esto y de supervivencia y de creación y de vida y de todo. ¿Qué hay detrás de todo esto que yo todavía aún siento que no forma parte lo suficiente del trabajo que estamos haciendo y que yo espero que esa sea la perspectiva que yo pueda traer? Porque también lo de repetirme tampoco me va mucho, ¿no? Es como ya hay gente cubriendo cosas súper bien hechas, hay gente súper formada en las cosas que está haciendo y yo he sentido que al final la vida me ha llevado un poco a especializarme en esto. Entonces, para que no me pierda, vamos a hablar de qué hay detrás de todo, qué está en la base de todo, ¿vale? De todo lo que estamos hablando. Lo segundo, creo que voy a invitaros a hacer una práctica, que es la que yo hago en mi día a día. Y yo sé que todo esto está basado, como os decía, en una identidad muy marcada, la identidad del racializante, racializado y racializador y racialización, ¿no? Y eso requiere que nos identifiquemos dentro de los grupos o de las características, que usemos ciertas identidades para saber desde dónde hablamos y desde qué experiencias compartimos. Y mi invitación es para hoy, aunque sea solo en este ratito, también podamos cuestionar eso un rato. Ya sea solo como un ejercicio, yo diría, de libertad también, ¿vale? No solo somos aquella identidad que vivimos en ciertas circunstancias, sino que somos muchos más. Y dejar además que nos limiten a esa identidad también es una pérdida de libertad. Y luego, por último, estaba hablando esta mañana con Sofía Lemos, que lo habrás grabado, muchas gracias por la conversación. Y estaba pensando de todas las prácticas que se plantean aquí, prácticas artísticas, de activismo, prácticas de lucha, prácticas de defensa, de supervivencia, creo que lo que vengo a proponer también es una práctica personal. Es una práctica de algo que ocurre cuando ya cierras la puerta de casa, de la habitación, una práctica que no compartes en Instagram porque no sabes ni qué nombre ponerle, y una práctica que también es una forma de pensar
que si quiero que el mundo cambie, que las cosas cambien de alguna manera, yo tengo que participar en el cambio cambiando también. Yo no puedo mantenerme la misma, independientemente de qué lado de la historia esté, si quiero que la historia cambie, ¿no? Y yo, viniendo del audiovisual, pues hablo de historias, porque es desde ahí desde donde entiendo el mundo. Y ahora vais a ver que vosotros también lo entendéis desde ahí, incluso aunque creáis que no, o los que crean que no. Y voy a hablar de historias, y esto es una traducción rara otra vez del inglés, pero voy a hablar de historias, y cuando hablo de historias hablo de cine, hablo de novelas, hablo de pues eso, audiovisual, pero también hablo de las noticias, hablo de los cotilleos, de cómo nos hablamos los unos a los otros, de lo que nos contamos los unos de los otros. Eso también son historias en el contexto de hoy, ¿vale? No es que no se escape nada. Cómo reacciona el uno al otro, todo eso es una historia. Estoy constantemente contando historias. Y ya está. Entonces, esto ha quedado muy bien para el programa. Ahora vamos a pasar a esto, ¿no? ¿Por qué importan las historias? Y entonces yo me pregunto, ¿por qué importan las historias? No, ¿por qué los seres humanos contamos historias? ¿Cuál es la necesidad? Porque, claro, desde el audiovisual yo empiezo a pensar, ¿por qué es importante lo que hago? ¿Por qué tiene ningún sentido lo que hago? ¿Para qué lo hago? ¿No? Si yo quiero cambiar el mundo a través de historias, ¿cómo realmente las historias cambian el mundo? ¿Cuál es el mecanismo que hace eso? Y entonces, pensando en esto, pues encontré varias cosas. La primera es que los seres humanos contamos historias para sobrevivir. Y si pensáis en las primeras historias que nos contábamos entre nosotros, pensad en las cavernas y los dibujos, en las cavernas que narraban cómo ir a la caza, ¿no? Entonces, imagina ser una persona en una cueva que vas a la caza por primera vez. Jamás has visto un mamut, jamás has visto un tigre, jamás has visto nada. Solo has visto eso partido igual en pedazos ya descarnizado para comértelo porque otra persona lo ha cazado. Si la primera vez que vas a la caza del mamut jamás has visto un mamut, tienes muy pocas posibilidades de sobrevivir. Pero si te lo han contado, tienes muchas más posibilidades de sobrevivir. Y eso es la función de nuestro cerebro. Nuestro cerebro está dedicado absolutamente a salvarnos la vida, a mantenernos con vida el mayor tiempo posible. Y para eso tiene un montón de recursos que ya vamos a ver que no están del todo pensados porque el cerebro no ha evolucionado a la misma rapidez que hemos evolucionado todos nosotros, que madre mía, este mundo, lo que hemos hecho, pero sigue ahí manteniendo algunas de esas formas de actuar. Entonces, la primera cosa muy importante, contamos historias porque a través de las historias entiendo cosas, sobre todo que no me han pasado todavía, y cómo voy a sobrevivir a ellas. ¿Cuál es la siguiente razón por la que el Homo sapiens, además, es la única especie humana que sigue viva? Porque cuando vivo en un grupo humano, y muchos animales hacen esto también, solo puedo confiar en la gente con la que puedo tener contacto directo. Si llega un momento que mi grupo humano o mi grupo animal crece demasiado como porque yo no puedo conocer a cada una de las personas de mi grupo humano, pierdo la confianza en el grupo. Y ahí es donde las manadas de lobos se separan, donde hay un montón donde las bandas de monos también se separan y crean otros grupos. Pero ¿qué pasa si yo tengo el lenguaje, si yo sé contar historias y cuento una historia en la que toda la gente de ese grupo dice que está de acuerdo con esa historia? Y llámalo religión. Yo puedo contar una mitología y ya no necesito conocer a la otra persona de mi grupo, porque si la otra persona de mi grupo está de acuerdo con esa ideología, con esa historia, con esa mitología, ya confío en él. Y si pensáis, por muy viejo que eso sea, sigue totalmente activo, ¿no? Es así como confiamos en otros. Bien. ¿Qué pasa? Los Homo sapiens pudieron pasar de ser grupos de 70 a 80 personas a ser miles en una misma comunidad, mientras que los otros homos no pudieron hacer eso. Y de ahí ganaron, porque el Homo sapiens era el más débil de todos, físicamente, pero pudo con los grupos humanos por este tipo de organización. Vamos a ver ahora los mecanismos de las historias que hacen que se nos fijen, que hacen que funcionen como funcionan, y poco a poco vamos a entender cómo eso nos lleva al tema que nos ocupa en estos 3 días. Entonces, ¿qué pasa? Hablábamos de la caza, de ir a la caza. Necesito una historia, necesito imágenes para saber y poder ir a la caza del mamut y poder sobrevivir la primera vez que voy, al menos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Nuestro cerebro también sabe una cosa. Oímos muchas historias, aunque tengo que decir que el otro día me dijeron que la cantidad de información que nosotros digeremos en un día es la que nuestros antepasados en una cueva digerían en toda una vida.
Así que imaginar la cantidad de información que estamos tratando, ¿vale? No es el mismo nivel. Pero bueno, nuestro cerebro sabe que para que una información se nos quede bien clavada en la cabeza, tiene que ir acompañada de una experiencia emocional. Porque no es lo mismo que yo le diga a un niño no cruces la calle sin mirar, a que un niño un día cruce la calle sin mirar y se le pare un coche al lado de la cara. Esa experiencia emocional sí que fija una lección. Pero simplemente decirlo, pues no, ¿vale? Entonces vamos a querer crear una experiencia emocional, si pensáis en el cine, llorando todo el día todas por cualquier cosa, poniéndonos nerviosas cuando van a matar a nuestro protagonista, viviendo una experiencia emocional real, aun sabiendo nuestro cerebro que lo que estamos viendo es falso. ¿Por qué? ¿Por qué podemos hacer eso? Ah, te lo cuento. Podemos hacer eso porque, bueno, en realidad es la primera parte. Podemos hacer eso porque nuestro cerebro sabe que la experiencia emocional fija toda esa información. Entonces, ver una película simplemente y decir, ¡ah, qué interesante! Sí, mira, voy a tomar nota de eso, algún día lo haré. No es lo mismo que despojarte a lágrimas o ponerte muy nervioso, porque eso fija la información en tu memoria, ¿vale? ¿Qué más hace nuestro cerebro que ya no nos sirve de nada? Que antes nos serviría mucho, pero ya no nos sirve de mucho. Nuestro cerebro piensa que la lección para nuestra supervivencia está al final de la historia. Y entonces, ¿ahora qué viene? ¿Las fábulas se estructuran así o el cerebro las quiere estructurar así? Es otra historia, no es la de esta charla. Pero sabe que al final hay algo que nos podría salvar la vida en algún momento, porque esa es la razón por la que nuestro cerebro colecciona historias, para en algún momento usarlas y salvarnos la vida. Y entonces dice, la lección está en el final. Hay que ver una historia completa. ¿Os ha pasado alguna vez de estar viendo una peli de domingo horrorosa y no poder dejarla? Muchas veces. Vale, series por completo en 2 días, toda la temporada, yes. Vale. Y diciendo, oh my God, esto es misógino, esto es terrible, porque estoy viendo esto, no puedo dejarlo. Mi cerebro me está liberando dopamina de forma regular hasta que yo termine la historia. Y si no termino la historia, me corta el flujo para que vuelva. Porque mi cerebro todavía piensa que todos los finales valen la pena. Le hemos decepcionado, pero bueno. ¿Qué más? Ya lo hemos dicho. Retenemos información mucho más claramente si es en forma de historia. Pero no solo eso. Nuestro pasado es una historia que nos contamos a nosotras mismas y que está además afectado terriblemente por las experiencias emocionales y lo que necesitamos que esas experiencias signifiquen. Y una cosa súper interesante es, los concursantes que van a concursos de memoria, que aprenden hojas enteras de números, igual 2 hojas enteras de números, así en 15 minutos tienen para volver a decirlas. Se han entrevistado a los ganadores de esos concursos, ¿cómo lo hacen? Se cuentan una historia, ya sea visual o ya sea con el sonido de los números, se cuentan una historia. Y así es como pueden repetirlo. Entonces, es un mecanismo que solidifica mucho la información. ¿Qué más tenemos? ¿Os ha pasado alguna vez de decir, uy, no paro de ver este número en todas partes? O, aparte de la experiencia espiritual, mágica que pueda ser por un lado, ¿vale? Me tenía que comprar un coche nuevo, que al final me compré un coche que tiene 20 años, pero para mí es nuevo, acaba de llegar, ¿vale? ¿Soy yo que hago eso? No, ¿no? Y no para de ver la misma marca que he decidido que quiero comprar, el mismo coche específicamente lo veo en todas partes. Nunca me había fijado que abajo de mi calle alguien tiene uno. En el edificio de al lado alguien tiene uno. Digo, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Tengo una cosa que se llama sesgo cognitivo. ¿Qué hacemos? ¿Me quito este? Vale. Las manos, que estoy como... Ahora sale verde. Ok, ¿dónde estaba? En mi coche, lo veo en todas partes ahora. Y ya me lo he comprado y es como, ya está, del sesgo cognitivo, ya necesito verlo más, ya lo he comprado, ya está. ¿Vale? ¿Qué pasa? Tenemos un sesgo cognitivo y ¿qué hace el sesgo cognitivo y para qué sirve? Para empezar, sirve porque recolectamos tanta información en un día, señoras y señores, que si tuviéramos que usarla toda para nuestra vida, viviríamos así. O sea, ¿qué hago? ¿No? Estaría revisando constantemente toda la información, no podemos hacer eso. Entonces, el sesgo cognitivo dice, vale, ¿qué necesito ahora?
quién soy, qué se alinea con mis ideales, qué son las cosas que más repito cada día, esto es lo que voy a hacer. Y lo demás, ningún sentido. ¿Qué pasa? Que tenemos un sesgo en las cosas en las que ponemos atención, en nuestra interpretación de los eventos alrededor nuestro, y tenemos un sesgo en lo que recordamos y cómo lo recordamos. Y todo eso, que prácticamente define nuestra experiencia diaria de nuestra vida, viene a sustentar lo que tú ya crees de ti. Lo voy a dejar sopesar ahí. Pero ¿qué más tenemos? Y aquí ya estamos llegando. Resulta que nuestro cerebro recolecta 1 millón de bits cada segundo. En este momento estoy recolectando 1 millón de bits por segundo. Solo 50 bits son conscientes. ¿Qué pasa con todos esos números que ni voy a intentar repetir, que se están recolectando en nuestras mentes ahora y que son lo que configuran nuestro sesgo y todas nuestras experiencias? ¿No? Pues resulta que aquello que llamamos intuición, vuelvo a dejar de lado el lado espiritual, aquello que llamamos intuición más pura y dura, que son esa manera en la que reaccionamos, que sentimos, uy, es que lo siento así, es que es mi verdad, es que esto tiene todo el sentido, ¿sí? Silvia se ríe. Eso son los otros números, casi millones, ¿no? Casi el millón entero, no voy a intentar, ¿vale? Cientos de números que se han recolectado en mi cerebro y que ahora me están diciendo, haciendo un cálculo matemático que ningún ordenador podría hacer, para decirme reacciona de esta manera. Porque esto es lo que tú tienes recolectado en esa información, ¿vale? ¿Qué pasa? Que de la misma forma es donde se construyen mis prejuicios. En el mismo lugar donde se está generando esa intuición es donde se construye lo que siento y lo que pienso de los demás. Y según su aspecto, y según su origen, y según un montón de definiciones que usamos hoy en día para definir a los demás. Toda esa información ha estado recolectándose de lo que veo, de lo que leo, de lo que escucho, de lo que digo, de lo que pienso una y otra vez. Tengo una primera buena noticia, tengo 3 hoy. Tengo una primera buena noticia. Si todo esto se está creando y lo estoy recibiendo en mis pensamientos porque de repente toda esta información que he recolectado necesito reaccionar rápidamente y me sale un pensamiento diciéndome cómo tengo que reaccionar, lo siguiente es una reacción. Esa reacción puede ser una palabra, pensamiento o una acción. Entre el momento del pensamiento y el momento de la respuesta hay un espacio. Y hoy en día estamos tan sumamente desconectados de nuestro proceso mental que ese espacio prácticamente no existe. Pasamos de una cosa a otra como si no hubiera opción. Pero en muchas charlas, lo he oído muchas veces, en el trabajo de diversidad y equidad e inclusión se dice: no eres al 100% responsable de lo que piensas, pero sí de lo que haces. Porque todos esos pensamientos vienen de toda esta información que estoy recolectando y no podemos fingir que no vivimos en un entorno que está diseñado específicamente para que pensemos de cierta manera. No podemos fingir que no es así. No podemos hacer como que vamos por el mundo y no nos enteramos de nada. Porque incluso lo que supuestamente no estamos oyendo, lo estamos oyendo. Supuestamente lo que no pensamos, lo estamos recolectando. Y luego pensamos que vamos a reaccionar siempre siendo divinas, súper antirracistas, súper maravillosas y súper el cambio de todos los días. Y no viene de ahí. La única posibilidad que tenemos con toda esta información inconsciente que se registra es generar un espacio aquí que me permita ser crítica con mis propios pensamientos y decir, si yo ahora estoy pensando, Sari, te estás liando la patata, a esta gente no me importa la mierda lo que estás diciendo, tú aquí hablando como si fueras imbécil, si yo estoy pensando esto, tengo 2 posibilidades. O digo, Dios mío, sí, es verdad, a toda esta gente no le importa lo que estoy diciendo, me voy a morir, por favor que alguien me saque de aquí, ¿no? Y me empiezo a sentir fatal, voy a empezar a sudar, me va a empezar a temblar la voz, parece que voy a llorar, porque a mí me pasa eso, me pongo muy nerviosa, parece que voy a llorar, ¿vale? Eso es lo que me va a pasar. Pero si yo sé en este momento de decir, esto es lo que yo estoy pensando, pero ¿sabes qué? Whatever. Yo me siento bien aquí, estoy en familia. ¿Sabes? Voy a soltar mi patata, que para eso me han traído aquí, y luego me voy a mi casa tranquilamente. Ya está, ¿no? Al menos daño nos habré hecho. Esa es la gran diferencia que este espacio tiene. Y si alguien luego quiere saber cómo ampliar ese espacio, me llamáis.
En fin, seguimos. Segunda buena noticia. Segunda buena noticia. Toda esta información que yo estoy recolectando, 1 millón de bits versus 50 de los que soy consciente. Pelis, libros informativos, cotillos de la vecina. Una memoria terriblemente selectiva. Más selectiva aún, con un sesgo de confirmación que busca constantemente confirmar lo que yo ya creo. No traerme algo nuevo, confirmar lo que yo ya creo. Y así es como se está construyendo mi perspectiva del mundo. ¿Cuál es la buena noticia? Que el mundo no es como es como soy yo. Es que... Espero que hayáis llegado ahí también, no sea yo sola, ¿vale? Seguimos, que nos queda mucho por delante. Entonces, muy rápidamente, yo necesito pararme en este momento para saber si he demostrado mi teoría o no he demostrado mi teoría, que además no es mía, no me voy a hacer aquí la científica. ¿A alguien le parece que las historias no son más que un elemento de la vida diaria y no tienen más o menos importancia? ¿Alguien? ¿A la una? ¿A las dos? ¿Alguien cree que tienen un papel primordial en cómo percibimos el mundo y nuestro lugar en él? ¡Fiesta! Muy bien, entonces podemos seguir. Seguimos adelante. Vale, yo aprovecho este momento para callarme un poco y lo que vamos a hacer es hablar de una historia que tiene más de 500 años ya. 500 es mucho, va cumpliendo cada año. Y entonces, esta historia, lo que yo quiero que os fijéis, primero vamos simplemente a ver la historia un poquito, vamos a tener a gente que se llama historiadora que lo va a contar, no yo, ¿vale? Y después vamos a hablar de cómo esta historia todavía está presente hoy en día, ¿vale? Y play. Way for university. When the Spaniards occupied the land of the indigenous people of the Americas, they killed them at a very high rate. They were tortured. The indigenous people were required to work as slaves in the gold mines and the plantations that the Spanish were setting up. They died in massive numbers. That's when the king of Spain puts the case, for a debate in a trial. And the scientists of those times were theologians, because we're talking about 1550 when the debate of Valladolid took place. And this was debated between Gines Sepúlveda and Bartolomé de las Casas. And they were debating the methods of the conquest. So in that period, the so-called scientists of that time argued, can we wage war and enslave the indigenous people? The concern was if the methods of the conquest were correct in the eyes of God or not. Sepúlveda argued that you can wage war and enslave the indigenous people of the Americas because they are not Christians, they are barbarians. For him, because they're just animals. It's like a cow or a horse or any other animal you put in the process of labor production, and it's not a sin in the eyes of God. And Las Casas said, no, you should treat them like human beings. But Las Casas saw the indigenous people not as normal human beings. He saw them as children with less intellectual capacity, and so they need to be Christianized. Barbarians to be Christianized was the slogan of Las Casas. So these were two white men debating whether to occupy another man's land. Las Casas won the trial. So Las Casas was the white savior of that time. What the indigenous people of that time thought was not part of the debate. At the end of the day, the decline of the indigenous population due to the horrors of colonialism poses the problem of how do you get labor for the plantations in the Americas. And Las Casas then proposed to kidnap, to bring them from Africa. So the whole system of transatlantic enslavement was on the advice of Las Casas from 1650 on. Sí, el documental se llama Uprising y lo podéis encontrar online, que sé que os voy a hacer un corte aquí un poco duro, pero lo que quiero que nos quedemos es con esa última parte.
Y en esa última parte hay varias teorías, si buscáis la historia de la historia un poco de este momento histórico, hay varias teorías, porque he visto algunas que lo defienden y otras que no. Pero nos vamos a quedar con la teoría que nos permite seguir con esta charla y con esta línea de pensamiento. Decidieron que tenían que secuestrar a personas negras del continente africano para llevarlas a esclavizar y, por lo tanto, ¿qué necesitaban? Necesitaban validar la narrativa de que las personas negras no tenían alma para poder hacer eso bien ante los ojos de Dios. ¿Y eso qué es sino una historia? Una historia que tiene más de 500 años y que todavía define la realidad de muchísimas personas. Porque otra cosa que no pasa con la historia es que cuando la repiten suficientes veces, cuando se clava una y otra vez en nuestro pensamiento, y por eso hacía falta filósofos que hablaran de esto, historiadores que hablaran de esto, supuestos biólogos y científicos que hablaran de esto, que en este tiempo eran teólogos la mayoría, para que sustentaran esta historia y se fijara más aún, ¿no? Y entonces hoy en día, por mucho, y a mí esa es una cita que me gusta mucho de un reverendo afroamericano espiritual no religioso, que dice, no importa cuántas leyes cambiemos al final, no importa cuánto, y no es real, no es que no importe, pero vamos a verlo desde el punto de vista de las historias, no importa cuánto trabajo de superficie hagamos si no nos estamos ocupando de la narrativa del negro esclavo. Si no estamos corrigiendo y desatascando esa historia es la intuición de muchas personas. Es lo que consideran válido dentro de su pensamiento. Y ni siquiera lo cuestionan porque está tan enraigado que no puede ser falso. Y pensad la cantidad de cosas que tenemos arraigadas sobre cómo se cocina un huevo hasta cualquier otra cosa que pensamos que son así. Y no podíamos explicar por qué son así, pero son así. Seguimos. Entonces vamos a llegar a esta parte más de... Para crear esas historias necesitamos ya no solo un vocabulario, pero os diría... Una de las cosas por las que intento ya no presentarme, ya nunca digo que soy de o cosas así, es porque todas las palabras que usamos para definirnos vienen acompañadas de la historia que esa persona tiene de la palabra, no de la que tengo yo. ¿Sí? Entonces, cuando yo me defino como migrante, la otra persona tiene un pensamiento de lo que es migrante. Ah, sí, no, sí, no. Para mí migrante puede ser una cosa, para ti puede ser otra cosa. Y si me llamo expatriada en lugar de migrante, y si me llamo, como alguien dijo ayer, con experiencia internacional, ¿qué? ¿No? Juguemos a eso. O sea, en serio. Yo invito a todo el mundo a que participe en este juego que me he montado yo sola en mi casa, en el que cuando me preguntan de dónde eres, no soy de ningún sitio. Y si no te gusta y si te incomoda, que es lo siguiente que nos vamos a encontrar, bueno, algo me tendrás que decir. No, pues quédate con mi nombre y ya. ¿Qué pasa si no te doy una palabra para que tú me la asignes a mí? Con tu significado, no con el mío. Que me tienes que conocer. Y si no tienes tiempo para conocerme, sigue tu camino. Pero yo no te voy a dar un término que te permita clasificarme dentro de lo que dentro de tu propia construcción de ese término. Y voy a jugar. Voy a jugar también porque eso me da libertad a mí y porque eso me permite no tener que levantarme cada mañana diciendo esto soy yo y ahora tengo que defender esta identidad como sea. ¿Cuánto tiempo pasamos haciendo eso? Voy a defender esto que he dicho que soy. Pero igual dentro de una semana no quiero estar así, igual dentro de 5 años no quiero definirme de la misma manera. Y creo que ahora que hablamos de las definiciones fluidas más que nunca, démonos permiso para no entrar también en ese juego y darnos esa libertad y provocar eso en los demás también. Porque empieza una y luego ya estamos todas igual. Vamos a ver este link. Una cosa, quiero avisar, es muy cheesy, ¿vale? Este vídeo que voy a poner. Cheesy es como muy cute, tampoco tengo otra palabra en castellano. Vais a ver, tiene pensado un efecto muy concreto, ¿vale? En un público y si a alguien se le cae la lagrimita no pasa nada, nadie os va a juzgar, a mí se me ha caído, ¿vale? Y sé que es muy superficial, que está hecho para manipular mis emociones. Pero aún así creo que es interesante que lo veamos y luego vamos a comentar un poco. Y luego si queréis me hacéis preguntas, vamos a verlo. ¿Dónde me pongo para que veáis? It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by.
those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Ya sé, ya sé. ¡Ah, lagrimitas! Me gustan. Experiencia emocional, fijado en la memoria. Sí, sé que es un poco cheesy, pero creo que resalta un punto que me parece muy importante, y es que no en todos los casos es así, voy a generalizar, pero no puede ser que lo que más nos unen son experiencias y no etiquetas. Y creo que eso es una de las cosas que resalta en el vídeo. Es verdad que se usan etiquetas en algún momento donde sale gente, pero lo que a mí más me llega y me has pensado, digo, son experiencias. Experiencias de ser un padrastro, que es criar a un hijo que supuestamente no es tuyo, aunque lo podemos debatir eso, pero anyway. Y eso es una experiencia. Haber recibido acoso es una experiencia. Haber acosado a otros es una experiencia, ¿no? O que podamos usar acosador, ¿no? O víctima. Pero creo que hay una cosa ahí, ¿no? Volvamos poco a poco a las historias y luego poco a poco iremos entrando ya en el audiovisual al final, pero hay otra narrativa que para mí es como muy constante, sobre todo en este trabajo de diversidad, ¿no? Yo hago consultoría de diversidad para proyectos audiovisuales, y que es esta percepción constante que estamos defendiendo y que es real, de que he encontrado mi amuletilla, ahí está, que es la idea de que estamos no representando bien a otros colectivos y que estamos ahora en la hyper preocupación de cómo representamos a cuerpos no blancos, ¿sí? Eso está pasando mucho en la industria. Y eso viene desde un lado de decir, hay gente que está perdiendo algo y yo no estoy perdiendo nada. Y a mí me gustaría rebatir eso. Y no porque piense que cuando nos afecta algo a nosotros tomamos más acción, que sí, pero porque es una parte importante de ver que Occidente, y lo que me refiero ahora es la cuestión de la historia única, ¿no? Me he perdido un poco, pero es la cuestión de la historia única en el sentido de Occidente, como ente cultural, por mucho que haya particularidades, como ente cultural, vive atrapado en su propia historia.
Y su propia historia significa, vive atrapado en lo que dice que es, como tiene que ser, cuando tiene que ser, de la manera que tiene que ser. Y lo que ha hecho a través del imperialismo y la colonización es ir a imponer eso a otros lugares. Pero ahora que estamos viendo que el paradigma occidental no funciona, que nos vamos a la mierda, literalmente, a nivel ecológico, a nivel humano. ¿Quién ha oído alguna vez de las máquinas nos van a sustituir en 2020 y ya nadie tendrá que trabajar? ¿Ok? Tengo que trabajar más que nunca, aunque la máquina haga mucho trabajo, ¿no? Todo este modelo social y de pensamiento se va mostrando cada vez más fallido. Y ahora resulta que todas esas otras culturas que tenían algo que habían entendido, que nosotros no hemos entendido, están aplastadas de tal manera que ahora nosotros, atrapados en nuestro paradigma occidental, no podemos salir de ahí. Porque hemos aplastado tanto cualquier otra posibilidad que las otras posibilidades están quedando totalmente al margen y tienen una dificultad tremenda en volver, ¿no? Ahora todo el mundo que si el yoga, que si no sé qué, yo la primera. Estoy muy estresada, necesito otras cosas, necesito compensarme de otra manera. ¿Y de dónde están viniendo todas esas soluciones? De pueblos indígenas, de pueblos mucho más antiguos anteriores al occidente, a este pensamiento de solo lo material importa, solo el acoger más y el crecer más y coger más importa. Ahora nos damos cuenta de que no. Y todas las soluciones están perdidas fuera de la historia única, ¿no? Y no voy a poner los vídeos porque no me da tiempo, pero sí quería señalaros, para quien lo quiera ver, todo el mundo conoce la charla de Chimamanda Ngozi sobre los peligros de la historia única desde la perspectiva de ella como escritora nigeriana. Y hay otra que igual no conocéis tanto, que yo lo repito mucho, que es Charles Eisenstein, que está hablando de la historia de separación. Y lo que viene a contarnos muy brevemente Charles Eisenstein, que es un filósofo norteamericano, es... Él se preguntó durante mucho tiempo qué es lo que está en la base de todo lo que va mal en el mundo. Y obviamente la respuesta no se la ha inventado él, que ahora va de superestrella, de pensador. Esto hay muchas culturas anteriores que ya lo han dicho. Y es pensar que somos entes individuales, separados de los demás y separados de todo. Que el universo no tiene ningún efecto con nosotras, que la Tierra y lo que le pasa a la Tierra no tiene ningún efecto con nosotros, de lo que pasa a los demás no tiene ningún efecto sobre nosotros, a menos de que sean nuestros familiares. Y todavía si les queremos un poquito, si no, no. ¿No? Y esta idea de que lo que pasa al exterior de mí, de que yo soy un ente unitario y de que yo misma soy la única persona que tiene una responsabilidad en conseguir lo que yo quiero conseguir, nos está asfixiando y está haciendo que asfixiemos a todo lo que está a nuestro alrededor, a otras personas y al planeta. ¿Sí? Porque si yo creo que el planeta está conectado conmigo, no lo puedo joder. Si yo pienso que el dolor de otra persona está conectada conmigo, no la puedo joder. Y ese es el paradigma que nos va a llevar a la ruina. Entonces, si queréis escucharla, tiene algunos vídeos traducidos en YouTube. Seguimos. Tercera buena noticia. Si son historias las que están decidiendo nuestra vida y el planeta entero, podemos cambiar las historias. No soy tan naif de pensar que vamos a contar aquí una historia y la habremos cambiado todo. Son mucho tiempo invirtiendo. Pero puedes empezar a invertir ahora que ya sabes cómo funciona el mecanismo. ¿Vale? ¿Cómo voy de tiempo? ¿Alguien sabe? ¿Voy bien? ¿No? ¿Me quedan más de 20 minutos? Toma. Ok. Ya me puedo relajar un poco. Así tenemos tiempo para preguntas, que está siempre guay dialogar de estas cosas. ¿Vale? Este corto ya lo habéis visto muchas veces que estáis aquí, porque al final todo familia. Pero entonces me voy a tomar un poquito más de tiempo. Vamos a coger un segundito, si puede ser, porque no quería ponerlo porque no hace falta. Tomaros un segundito para pensar, si queréis cerrar los ojos y todo, no os voy a hacer meditar, lo prometo. Vamos a pensar en cuáles son las últimas reportajes, documentales, noticias que hemos leído, visto, pelis sobre migración. Vamos a traer eso a la memoria. Y vamos a pensar por un segundo quién es el narrador de esas historias o desde qué miradas está contando esa historia. Yo no sé qué historia está pensando cada uno, pero cada una. ¿Quiénes a las personas a las que se les puede reconocer en la historia tienen nombre, tienen identidad, tienen algo más allá del momento presente en el que se encuentran migrando o en una historia de migración, sino que tienen un antes y un después?
¿Cuántas de ellas tienen voz? ¿Y cuántas de ellas muestran una imagen que me hace pensar de estas personas que me están enseñando como personas, como seres humanos completos, que sueñan, que desean? Y ya no voy a decir que tienen familia, que tienen hijos, porque siempre hacemos eso. La gente que no tiene familia e hijos también puede vivir. ¿Sí? Sino que están enteros, que están de pie y que sueñan por algo más, como todas. Que sufren, que les duele el pie, que se levantan con migraña. ¿Sí? Entonces, si tenéis esa imagen clara de qué son las últimas cosas que habéis visto, puede ser un cotillo de la vecina, ya hemos dicho también que eso valía. Pues ahora con eso os dejo ver este corto, que por casualidad he hecho yo, pero no pasa nada. Son 6 minutos 25 como pone allí, debería tener sus títulos en castellano ya puestos. Y os lo voy a dejar ver sobre todo para la gente que no lo ha visto antes, pero también para los que lo habéis visto para que lo vais a sentir. Si alguien no lo quiere ver, puede salir fuera, yo voy a salir fuera, porque si no, no puedo hablar después. Y tendremos mucho tiempo para preguntas. Ahí os dejo. Bon dia, són les 6 del matí i aquestes són les notícies més destacades del dia. Ada Colau vol limitar la velocitat a 30 km per hora als carrers principals de Barcelona, segons ha informat l'Ajuntament a través d'un comunicat. Catalunya es prepara per acollir una mobilització estudiantil aquest migdia per reivindicar una rebaixa del 30% de les taxes universitàries. I posem el focus al Mediterrani perquè s'ha localitzat una pastera buida a prop de les costes de Mallorca. Pel tipus d'embarcació i dimensions, segons fonts consultades, deurien viatjar entre unes 150 i 300 persones procedents de l'Àfrica subsahariana. Des de l'1 de gener del 2019 ja són 508 les persones que han mort al Mediterrani. L'any 2018 van morir en total de 2.297 persones i els vaixells de salvament marítim de les ONGs continuen bloquejats als ports d'Espanya, Grècia i Itàlia. A Madrid, Sánchez es prepara per un govern en solitari, tal com ja va deixar clar hores després d'haver guanyat les eleccions del 28 d'abril. Amb el líder de Ciutadans ha quedat clar que ja no hi ha possibilitat de teixir aliances.
Respirar. A mí me cuesta. Este ya no. Ya podemos pasar al slide de nuevo del final. Bueno, con esto acabo. Este corto que habéis visto para mí es la práctica de todo esto. Estaba hablando, al principio os decía, os vengo a proponer una práctica personal, porque todo este trabajo no es posible si yo no me tomo tiempo conmigo y con todo lo que ya he dado por hecho que es y que, sí, iba a traducirlo, pero sí, que he dado por hecho de que las cosas son así, de que la gente es así, de lo que yo siento hacia otra. La próxima vez que tengáis una intuición, por favor, acordaos de mis palabras, ojalá se os haya quedado grabado, si no os doy una experiencia emocional para que os quede clavado. ¿Sí? Y dentro de la práctica del audiovisual, cuando vemos esto como un resultado de una práctica creativa, que obviamente muchísimo por trabajar queda, mío, digo, yo tengo muchísimo por trabajar, en mi práctica audiovisual tengo mucho por trabajar. Esto es el resultado. O sea, cuando intentas hacer algo que sale del status quo, de lo que me cuentan, para eso primero me tengo que sentar a analizar qué es lo que me están contando y tengo que hacerlo de forma muy crítica incluso a las cosas que yo estoy segura que son así. Y aquí voy a hacer dos anotes para terminar. El primero es la identidad que yo estoy trabajando tan duro en proteger está muy ligada con el entorno que yo estoy intentando proteger. ¿Sí? Entonces, muchas veces, nos pasaba esto la semana pasada, hace 2 semanas en Barcelona, cuando estábamos en la exposición de Carrie Mae Weems, hablando de su trabajo desde la perspectiva afroamericana y el tratamiento de las personas negras en sus imágenes y todo esto, decía, sí, está muy bien, pero todo el público que está aquí en Cataluña viendo este trabajo lo hace desde la perspectiva que esto está pasando en otro sitio. Porque si miraran ese trabajo pensando, esto son las calles de Barcelona, les tocaría directamente a su identidad. Y entonces sería mucho más molesto. Entonces, tener en cuenta eso, la identidad es algo que sale de ti. Sale de ti, como os he dicho antes, está todo conectado, conecta con mucho más de ti. Y fíjate muchas veces cuando cuestionan algo y te molesta. Y la capacidad de poder sentir eso y callarse y esperar
al espacio entre esas dos cosas, eso es lo que va a liderar el cambio. No metérnoslo por la garganta como si una y otra vez, que también hay que repetirlo 150.000 veces, ya lo hemos visto, es parte del método. Pero tiene que haber un trabajo personal. Y normalmente lo que me gusta acabar es decir, en esa creación personal, pero también en ese comportamiento diario, entonces solo me quedan dos opciones si estamos en este paradigma. O sostengo el status quo o lo rompo. El entremedio de, bueno, sí, tal, no existe. Hay una narrativa, hay narrativas que sustentan ciertos comportamientos, que generan ciertas informaciones, o las sostengo o las rompo. Y con eso daros muchísimas gracias por aguantarme mi patata y empezamos con las preguntas. Gracias. 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 ¿Quién tiene una pregunta? Me gustaría que profundizaras un poquito más en la idea de encajarnos en una identidad, ¿no? Porque creo que muchas de nosotras y sobre todo que venimos o de muy pequeñas o hemos nacido en este país, estamos en constante conflicto en lo que somos, ¿no? O sea, somos migrantes, somos de aquí, a veces me aferro a la identidad marrón, ¿no? Pero a la vez estoy totalmente en conflicto porque a lo mejor no soy tan marrón, ¿no? Porque al final convivimos en un espacio muy diferente, donde hemos consumido culturas diferentes, ¿no? Y es complejo encajarnos en una sola identidad. Entonces, y además creo que puede llegar incluso a ser dañino, ¿no? Para nosotros mismos y para estar como sanas en nuestras vidas, ¿no? Sí. En nuestro día a día. Entonces, me ha gustado eso que has dicho y si puedes... Sí. Vamos a pretender que no te he dicho que hagas esa pregunta. No, cuando me la has hecho fuera, pero sí. Gracias. Lo has hecho muy bien. Y me estaban viniendo mil cosas a la cabeza. Creo que, igual que he empezado la charla, hay una parte que me lleva a pensar, bueno, pero que en realidad, ¿qué son las palabras? ¿No? Ya vuelvo yo otra vez con el por qué. Y al final, si piensas, la palabra es un acuerdo, ¿no? Eso se llama vaso. No se llama maceta, aunque lo podría ser. No se llama casa de un caracol, que lo podría ser. Se llama vaso. Tenemos un acuerdo de cuando yo digo vaso y voy hacia el vaso, todos sabemos hacia dónde voy, ¿no? Entonces, yo no sé cómo, a mí me parece flipante que utilicemos el mismo mecanismo para definir esto. Y con esto quiero decir una cosa. Entiendo perfectamente las luchas para proteger identidades y para crear identidades. No la estoy negando. Estoy proponiendo otro ejercicio, pero no estoy negando ese proceso, que vive en un contexto que necesita ciertas cosas. No estoy negando eso. Estoy jugando en otro patio. Y en este otro patio estamos diciendo, ¿cómo puede ser que un acuerdo de lenguaje que yo tengo con el resto de la comunidad que habla ese mismo idioma y que luego además traduce a otros idiomas con otras palabras, lo mismo que me sirve para definir este objeto con una función concreta, lo estoy utilizando para definir a una persona, a un ser vivo, cambiante, creciente, que no es el mismo bebé con 6 meses con un cuerpo diminuto, adulto, viejo? ¿Cómo puede ser que la vida sea un proceso de cambio tan brutal, pero yo tengo que definirme con una palabra? ¿No? Entonces creo que, aunque lleves una lucha de identidad fuera de casa, si una vez al día tienes 5 minutos para recordarte que no eres una palabra, ni 3, ni 4, ni 6, ni 25, ni 102, es un ejercicio de autoliberación y de darte a ti la posibilidad de expandirte en cualquier dirección que tú quieras cada día, ¿no? Y la gente, cuando digo esto, me suele decir, bueno, pero es que la gente, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir los compañeros en el colegio? ¿Qué van a decir los profesores en no sé qué? ¿Qué van a decir? Que se las arreglen. Es su problema. El hecho de que la gente tenga incomodidad. Cuando yo me preguntan ¿de dónde eres? No soy de. No es un término que se aplica a mí.
Pasa la ronda, sigue la gente definiéndose. ¿Alguien tiene algo que decir? Sí, yo no entiendo por qué ella no se quiere presentar. Tendrás que mirarte qué problema tienes tú con tu identidad, no con la mía. ¿Qué necesidad tienes tú tan fuerte de que si la gente a mi alrededor no se está definiendo, yo me siento mal? Eso no es mi problema, es el tuyo. Y sé que es duro, porque además, sobre todo a ciertas edades, vivimos con una necesidad increíble de pertenecer. Y creamos muchas de nuestras identidades y nos asociamos a palabras muchas veces por esa necesidad. Y es una necesidad de supervivencia totalmente válida. Si yo puedo llegar a casa y acordarme que soy libre, que puedo ser muchas más cosas, yo creo que es una de esas prácticas de puertas cerradas que yo creo que nos liberaría y que haría que estuviéramos en menos tensión también con las identidades ajenas. Porque si yo no tengo ningún problema con la mía, no tengo ningún problema con la de los demás. Gracias. A ver. ¿Alguna otra valiente, valienta? No como, no muerdo. Quiero decir, comer como... ¡Ah! Ya sé lo que es. Sí. Es que se me ha quedado el este, ¿no? Ah, ¿me lo puedo quitar? Pa. Sí. Muchas gracias. Antes de nada. A ti. No sé si tiene que ver, pero es que me he acordado cuando estaba hablando también lo del vaso. Hay Oliver Sacks cuenta una cosa muy bonita, de que cuando somos niños no estamos tan llenos de prejuicios y cuando decimos vaso, un vaso no tiene que ser un vaso, puede ser una maceta o una cuchara, puede ser una catapulta y que no están las cosas tan definidas. Y él siempre habla también de ese poder que tenemos a través de la cultura, no como de intentar que las cosas no se vayan solidificando y vayan significando siempre lo mismo. Y me parecía muy bonito lo que estaba contando las historias, ¿no? Como ese trabajo de erosionar, como esos caminos que ya están hechos y que quizás puedan correr por otro sitio. Me parecía bellísimo. Gracias. La verdad que nada de lo que os he contado es nuevo y ni nadie lo había dicho antes, solo que se ha quedado un poco fuera de, yo creo, o es lo que siento, es lo que llevo, se ha quedado un poco fuera del diálogo, pero en realidad si te pones a leer muchas culturas mucho más antiguas que la occidental y muchas formas de pensamiento y mitologías y sí, formas de entender el mundo, es que es eso, es formas de entender qué podemos ser como seres humanos. Es que a mí es eso lo que me toca. Hablamos de cultura como si habláramos de 4 cosas, ¿no? De algo que define lo que hacemos en Navidad. Pero es que la cultura viene a decirnos también quién soy y qué puedo ser, ¿no? Y a mí eso me parece muy brutal y que entonces mi cultura me diga solo hay una cierta forma de ser, que ahora son 10 formas de ser, dilo que tampoco del todo, o sea, hay 2 o 3 realmente que no te hagan sufrir, ¿no? De alguna manera. Si las representas, que al final te están haciendo sufrir porque te estás atando a ellas como una farola en la calle cuando estás mamado por la noche, ¿no? Para no caerte, que no es mi experiencia, pero bueno, las he visto. En fin, eso es lo que yo digo cuando los peligros de que Occidente se está regurgitando a sí misma, ¿no? Que es decir, no tenemos opciones, nos hemos creado una cultura de la limitación y ahora estamos sufriendo dentro. Cuando si miramos hacia afuera hay un montón de gente que ya sabía cómo hacerlo. Me encanta porque ha salido ahora el premio Nobel al estudio este del Quantum Entanglement, bueno, una cosa muy loca, de átomos y tal y no sé qué, que dice que nuestra percepción de tiempo y espacio no es para nada la que sentimos en el día a día, o sea, eso no existe. Y la separación geográfica es una ilusión, ¿no? Y ahora salen pues todos los que llevan, no sé, enseñando hinduismo, budismo, o sea, todos estás diciendo, ¿acabáis de llegar a eso? Bueno, mejor tarde que nunca.
¿Sí? Y entonces es como la gente que sigue la religión científica, que es otra religión, pues acaban de llegar, a ver si ahora realmente cambian las cosas, ¿no? Y hay una apertura. Pues yo creo que está ahí, estamos atrapados en nuestro propio paradigma, de alguna manera. Pero gracias. Y una más, yo creo que no nos queda mucho, pero estaré por aquí. Vale, genial. En realidad a mí me da mucha vergüenza esto, pero creo que está bueno porque voy a dar un escenario que no es ni el de él ni el de él. Porque ella, nacida aquí, yo... y no soy niña, o sea, en mi caso es soy una adulta migrante. Y tiene que ver con el status quo, cuando lo tienes incorporado. ¿Cómo es el trabajo? Porque ya es un redefinir teniendo que desestructurar desde adentro, no es desde entender el afuera. No sé si me explico. Sí. Es un trabajo un poco que no sé cómo es. Es que he prometido a mí misma no decir meditación ni budismo en esta presentación. Porque desidentificarte, por ejemplo, a ver si sirve desde la experiencia. No, te estoy entendiendo totalmente. Lo que te tengo que contestar me había prometido a mí misma que no lo iba a decir. Entonces lo voy a tener que decir, pero que conste en acta que no es mi culpa, es la tuya. ¿Sí? Meditación. Ya lo he dicho, ¿vale? ¿Qué pasa? La práctica, es que además no puede ser una práctica solo intelectual, porque entonces sigo usando la misma herramienta que me ha atrapado. ¿Sí? Sí. Entonces, de alguna manera tengo que encontrar otra forma de percepción que está en mí, porque si hay gente en otras partes del mundo que es capaz de percibir más allá de este tiempo y de este espacio, eso es un mecanismo que está dentro de mí como ser humano. Tal vez al final de mi vida yo ya no he llegado a desarrollar eso tanto y me ilumine de un día para otro debajo de un árbol, no. Pero sí que como práctica, intentando activar esa otra forma de percepción que se quita cuando tú dejas de estar constantemente en pensamiento, crítica, acción, palabra, pensamiento. Cuando sales de ese loop, es decir, cuando te callas, tanto de exterior como intentas callarte mentalmente, entran otras formas de percepción. Y te voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando tú estás en meditación, estás una hora meditando y de repente te das cuenta de que no te puedes mover, y de que tu respiración es tan fina que parece que te vas a morir, pero no te vas a morir, podrías estar otra hora igual porque ya no sientes el cuerpo, ya no sientes nada, te das cuenta que has entrado en otra forma de percibirte a ti. Entonces, lo he tenido que decir, medita. Y no tienes que meditar una hora, la práctica de meditación 5 minutos cada día, 5 minutos cada día, vas a llegar a ese mismo sitio. Y vas a llegar al sitio en el que estás sentada y dices, no soy un vaso. Hostia, ¿no? O no soy esto, ¿no? Y hay muchas otras prácticas. Si te metes un poco con mucho cuidado en la pop espiritualidad, obviamente, pues te vas a encontrar mucha mierda, pero si encuentras también allí hay muchas prácticas y la mayoría de ellas son preguntas. A mí por eso las preguntas me fascinan tanto. Es realmente mirarte al espejo y decir, ¿quién digo yo que soy? Y si el día siguiente me presento de otra manera, ¿qué puede pasar? ¿Y qué cosas de cómo yo me defino me incomodan? Porque a mi ego le gusta mucho que yo me presente con mi currículum. Pero ¿eso realmente me define lo que yo quiero seguir haciendo? ¿Eso realmente lo que está haciendo es que yo me sienta más a gusto porque estoy justificando por qué estoy aquí? Yo no tengo que justificar por qué estoy aquí. Ya estoy aquí. ¿No? Entonces es empezar a cuestionar todo eso. Y es un tiempo. O sea, estamos codificados de una manera brutal. Yo no sé qué edad tendrás, pero todos esos años los puedes considerar de codificación. Pues es darte tiempo, pero es empezar prácticas que vayan más allá de la racionalidad tal y como la estamos usando todos los días. No vamos a salir de nuestro proceso mental usando el mismo proceso mental. Y creo que ya nos tenemos que ir, pero voy a estar por aquí y estoy encantada de cualquier pregunta o cosa. ¡Muchas gracias!